Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de descubrir cosas nuevas, porque hoy les traigo un tema explosivo. Bueno, quizás no explosivo literalmente, pero sí muy interesante y que seguro les va a encantar. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas, más comentadas y que más pasiones desatan en el mundo de las series turcas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y el título del vídeo lo dice todo: a pesar de la distancia, Kerem y Hande más cerca de lo que crees, sorprendente. ¿Por qué este título? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, como saben, el mundo de las celebridades, especialmente el de los actores, es un mundo complicado. Hay muchas especulaciones, rumores, noticias, y a veces la verdad, la realidad, puede estar muy lejos de lo que vemos en las redes sociales o en los medios. Así que en este vídeo vamos a sumergirnos en la relación de Kerem y Hande. Vamos a analizar qué sabemos, qué se dice y sobre todo, vamos a tratar de entender qué está pasando realmente entre ellos. ¿Están juntos? ¿Están separados? ¿Son amigos? ¿Hay algo más? Vamos a desentrañar todo esto juntos. Y antes de que empecemos a sumergirnos en el chisme, es broma, es broma. Antes de que empecemos a analizar a fondo el tema, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, o si ya son parte de esta comunidad, pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y me ayudaría muchísimo para seguir creando contenido como este. Además, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y no se olviden de darle like a este vídeo cuando terminen de verlo si les gusta. Ahora sí, empecemos. Bueno, para empezar, vamos a recordar un poquito cómo comenzó todo. Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en el set de la exitosa serie Love is in the Air, o como se conoce en español, Sen Kalkam. La química entre ellos, tanto en la pantalla como fuera de ella, era innegable. Los fans se volvieron locos y comenzaron a soñar con que esa chispa se convirtiera en algo más. Y efectivamente, después de muchas especulaciones y rumores, confirmaron su relación en abril de 2021. Las fotos, los comentarios, las muestras de cariño en redes sociales, todo era perfecto. Parecían la pareja ideal, la pareja perfecta. Los dos eran guapos, talentosos, exitosos, y se veían completamente enamorados. Durante su relación, los vimos compartiendo momentos inolvidables, viajes, cenas románticas, eventos públicos. Todo parecía ir viento en popa. Y para muchos, la idea de un futuro juntos era algo casi inevitable. Sin embargo, como todos sabemos, las relaciones no siempre son fáciles. Y en el mundo de la fama, la presión mediática, la distancia y las agendas apretadas pueden ser factores muy difíciles de manejar. Después de 1 año y medio de relación, en agosto de 2022, se anunció la separación de Kerem y Hande. La noticia fue un shock para muchos fans. Aunque los rumores de crisis ya habían comenzado a circular, nadie esperaba que la relación terminara tan repentinamente. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Porque después de la ruptura comenzaron las especulaciones. ¿Por qué terminaron? ¿Hubo infidelidad? ¿Diferencias irreconciliables? Las versiones eran muchas y variadas. Los medios, como siempre, no tardaron en sacar sus propias conclusiones, y los fans, por su parte, comenzaron a analizar cada publicación, cada gesto, cada comentario, buscando pistas sobre lo que realmente había sucedido. Y es aquí donde entramos en lo que les prometí en el título: a pesar de la distancia, Kerem y Hande más cerca de lo que crees, sorprendente. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a pesar de la separación y de la distancia física, y de los rumores de supuestas nuevas relaciones, parece que entre Kerem y Hande aún hay algo. Algo que va más allá de una simple amistad. ¿Cómo sabemos esto? Por varias razones, que les voy a detallar a continuación. Primero, la discreción. A pesar de la exposición mediática que tienen, tanto Kerem como Hande han mantenido una postura bastante discreta sobre su relación. No han dado entrevistas explosivas, ni han hablado mal el uno del otro. Han preferido mantener un perfil bajo, y eso, en el mundo de las celebridades, dice mucho. Es como si quisieran proteger algo. Es como si quisieran resguardar un secreto, algo valioso que prefieren mantener alejado de la vorágine mediática. Esta discreción, este silencio selectivo, es un indicio claro de que la historia entre ellos no está completamente cerrada.
En un mundo donde la sobreexposición es la norma, la elección de la privacidad es, en sí misma, un mensaje. Es una declaración tácita que sugiere que lo que comparten es lo suficientemente importante como para protegerlo de las miradas indiscretas. Segundo, las indirectas. Aunque no han hecho declaraciones directas, ambos han dejado pistas, sutiles indirectas, que sugieren que aún hay un vínculo especial entre ellos. Por ejemplo, o en algunas entrevistas han hablado con cariño el uno del otro, sin caer en reproches o en acusaciones. Han expresado respeto y admiración mutua. Estas indirectas pueden ser sutiles, casi imperceptibles, pero para los ojos atentos de sus seguidores, cada palabra, cada gesto, se convierte en un indicio de lo que realmente ocurre entre ellos. Son como pequeñas migajas de pan que dejan caer en el camino, pistas que alimentan la esperanza de los fans y que avivan la llama de la especulación. Estas indirectas, lejos de ser simples casualidades, son cuidadosamente orquestadas, una forma de comunicarse sin decir nada, de mantener viva la conversación sin revelar la verdad. La forma en que se refieren el uno al otro, el tono de sus voces, la calidez de sus palabras, todo contribuye a crear un ambiente de misterio y expectativa. Tercero, las interacciones en redes sociales. Aunque no se siguen el uno al otro en todas las redes, sí que de vez en cuando se dejan algún me gusta o algún comentario en las publicaciones del otro. Son pequeñas acciones, pero que no pasan desapercibidas para los fans, que están siempre atentos a cualquier movimiento. En un mundo digitalizado donde las redes sociales son el escaparate de la vida, estas interacciones se convierten en un lenguaje propio. Un me gusta puede significar mucho más que una simple aprobación, puede ser un guiño, una señal de complicidad, un recordatorio silencioso de que el vínculo aún existe. Un comentario, aunque breve, puede ser una forma de expresar apoyo, de mostrar cariño, de mantener viva la conexión. Estas interacciones, aunque mínimas, son el pulso de su relación, la prueba de que, a pesar de la distancia, la conexión sigue vigente. Cuarto, los proyectos profesionales. Después de Love is in the Air, ambos han seguido cosechando éxitos en sus respectivas carreras. Y aunque no han vuelto a trabajar juntos, no se descarta que en un futuro puedan volver a coincidir en algún proyecto. De hecho, sería algo muy esperado por sus fans. La industria del entretenimiento es un mundo pequeño, y las oportunidades de volver a encontrarse son inevitables. La posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos es un sueño para sus seguidores, una esperanza que alimenta la expectativa. Si el destino los cruza de nuevo, la magia que los unió en Love is in the Air podría resurgir, y el amor, tal vez, volvería a florecer. Quinto y quizás lo más importante, la energía que desprenden cuando se les ve en público. Incluso después de la ruptura, cuando se cruzan en algún evento, se nota que hay una conexión, una complicidad. No hay frialdad ni resentimiento. Se saludan con cariño, se sonríen. Y eso, señores, es algo que no se puede fingir. La química entre ellos, esa chispa que los encendió en la pantalla, parece perdurar fuera de ella. Es una energía que se siente en el aire, una conexión que trasciende las palabras. No hay distancia ni indiferencia, solo una profunda familiaridad. La forma en que se miran, la calidez de sus sonrisas, la naturalidad de sus gestos, todo delata una conexión especial, algo que va más allá de la amistad. Es como si el tiempo no hubiera pasado, como si la historia entre ellos aún estuviera escribiéndose. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Significa que están juntos de nuevo? ¿Significa que están pensando en volver? Bueno, nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí podemos decir es que la historia de Kerem y Hande no está cerrada. Que a pesar de la distancia física y de las circunstancias, sigue habiendo una conexión muy fuerte entre ellos. La duda es el combustible de la especulación, y la esperanza, el motor que impulsa a los fans a seguir creyendo en el amor. Y aquí es donde entra la parte más interesante, la especulación y las teorías de los fans. Porque obviamente los fans no se quedan de brazos cruzados. Han analizado cada foto, cada vídeo, cada entrevista, y han llegado a sus propias conclusiones. El fervor de los fans es el termómetro de la popularidad, y su pasión, el motor que impulsa a los ídolos. Algunos creen que están manteniendo una relación secreta, que están juntos, pero que quieren mantener su privacidad. Otros creen que simplemente son amigos, que se quieren mucho y que se apoyan mutuamente, pero que no hay nada romántico entre ellos. Y otros simplemente creen que el tiempo dirá.
Las teorías son tan variadas como los propios fans, y cada una de ellas, una pieza más del rompecabezas. Lo cierto es que la relación de Kerem y Hande es un misterio. Un misterio que probablemente solo ellos conocen en su totalidad. Y lo más probable es que, al menos por un tiempo, las especulaciones y los rumores sigan a la orden del día. El misterio es el ingrediente secreto que alimenta la curiosidad y que mantiene viva la llama de la esperanza. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? Bueno, en primer lugar, que el amor puede ser muy complicado. Que las relaciones, especialmente en el mundo de las celebridades, pueden estar sometidas a mucha presión. Y que a pesar de todo el cariño y el respeto pueden perdurar, incluso después de una ruptura. Las relaciones son como un laberinto, lleno de caminos sinuosos, de encrucijadas inesperadas. Y en el mundo de la fama, la presión mediática, las agendas apretadas y la distancia, son obstáculos que dificultan el recorrido. En segundo lugar, que Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos personas muy especiales. Dos personas que se quieren, que se respetan y que, a pesar de las dificultades, han sabido mantener una relación cordial y respetuosa. El respeto es la base de cualquier relación duradera, y el cariño, el combustible que alimenta el alma. Y en tercer lugar, que la historia de Kerem y Hande es una historia que aún no ha terminado. Que todavía hay mucho que descubrir, mucho que analizar y mucho que esperar. El futuro es una incógnita y el amor, un enigma que siempre nos sorprende. Así que, ¿qué les parece? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Qué opinan ustedes sobre la relación de Kerem y Hande? ¿Creen que están juntos de nuevo? ¿O creen que simplemente son amigos? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Cuéntenme todo lo que piensan, estoy ansioso por leerlos. Los comentarios son el espacio donde los fans se conectan, donde las ideas se comparten y donde la comunidad se fortalece. Bueno, ya hemos llegado al final de este vídeo. Hemos explorado la relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel, analizando qué sabemos, qué se dice y, sobre todo, tratando de entender qué está pasando realmente entre ellos. Hemos visto cómo, a pesar de la distancia y de las circunstancias, parece que aún hay algo especial entre ellos. Espero que les haya gustado este vídeo tanto como a mí me gustó hacerlo. Espero que les haya resultado interesante e informativo y, por supuesto, entretenido. Recuerden que este es un tema que genera mucha controversia, y las opiniones pueden ser muy diferentes, pero lo importante es siempre respetar las diferentes perspectivas. El debate es el motor del conocimiento y la diversidad de opiniones, el ingrediente que enriquece la experiencia. Antes de despedirme, quiero agradecerles por ver el vídeo hasta el final. Muchas gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Significa mucho para mí. Su apoyo es el combustible que alimenta mi pasión, y su compañía, el regalo más valioso. Y ahora, como siempre, quiero recordarles que no se olviden de dejar sus comentarios abajo contándome qué les pareció el vídeo, qué otras parejas o temas les gustaría que analizara en futuros vídeos, y todas sus opiniones. Me encanta leerlos y responderles. Sus sugerencias son la brújula que guía mis próximos proyectos, y sus comentarios, la inspiración que me impulsa a seguir adelante. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle un like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Las redes sociales son el espacio donde la comunidad se expande, y donde el contenido llega a nuevos horizontes. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.